Bueno, pues muchas gracias por venir al coloquio del posgrado en Ciencias Físicas. Yo voy a moderar sus preguntas hoy. Bueno, el día de hoy vamos a tener al doctor Eugenio Leico, que nos va a hablar sobre ecuaciones de Maxwell en forma de ecuación de Schrödinger. Entonces, muchas gracias. Buenas tardes, soy Eugenio Leico, miembro del Instituto de Física, y agradezco a la coordinación del posgrado en Ciencias Físicas esta invitación para hablar sobre el tema de ecuaciones de Maxwell en la forma de la ecuación de Schrödinger. El área a que corresponde esta plática es dentro del área de física atómica y molecular, pero la he enmarcado también en un sentido más amplio en el área de fundamentos de electromagnetismo y mecánica cuántica. Desde luego, hay muchas discusiones sobre los fundamentos de la mecánica cuántica, pero yo considero que si incorporamos los fundamentos del electromagnetismo, podemos entender mejor las cosas. Desde luego, la luz y por extensión la radiación electromagnética fue el tema que condujo al establecimiento de la relatividad y de la mecánica cuántica a principios del siglo pasado. Y si estoy poniendo fechas, en particular en el trabajo de Silberstein, de Annalen der Physik, volumen 327 de 1907, en que la mecánica cuántica todavía no estaba en pañales. Y sin embargo, Silberstein formuló las ecuaciones de Maxwell en una forma que vendrían a ser 15 o 20 años más tarde, vinieron a estar representadas por la ecuación de Schrödinger como la ecuación que describe las propiedades cuánticas de la materia. Desde luego, la formulación de la mecánica como teoría, podríamos decir, y su metodología matemática viene a ser precisamente hacia 1925 en la llamada mecánica matricial y en el 26 en la mecánica ondulatoria de Schrödinger. Entonces, la referencia que doy en términos de fundamentos del electromagnetismo y mecánica cuántica es un libro electrónico que espero se dé a distribución próximamente, pero que está también apoyado
por un ciclo de conferencias que tuvimos durante la pandemia. Y también voy a hacer referencia a que es importante destacar las diferencias y también las conexiones entre la radiación electromagnética, la materia y sus interacciones en los niveles tanto clásico como cuántico, y también en base a métodos teóricos y experimentales en que se conjugan ambas disciplinas. Y entonces el tema lo voy a ilustrar con el trabajo original de Silverstein, que lleva como título las ecuaciones de Maxwell en términos de lo que él llamó un bivector y que en la literatura se viene a conocer como un bivector de Riemann-Silverstein. Esto lo voy a ilustrar en la siguiente transparencia, y después voy a hacer uso de la versión reciente de COBE, y en su momento describiré el trabajo de COBE sobre la ecuación tipo Schrödinger para el fotón, así como su versión de teoría de campo basada en la cuantización, en la segunda cuantización de esa ecuación de Schrödinger. Pasamos a la siguiente transparencia, por favor. Si en la presentación hay cualquier duda o pregunta, con toda confianza pueden formular. Entonces, vamos a considerar la parte de radiación y a considerar que estamos en regiones donde no hay ni cargas ni corrientes, pero que es una región donde se tiene luz, se tiene radiación electromagnética. En el nivel clásico, este campo electromagnético está descrito por la ley de Faraday de inducción magnetoeléctrica y por la ecuación de Maxwell que describe la inducción electromagnética. Y el trabajo de Faraday y de Maxwell fue el que permitió que se reconociera que la radiación electromagnética es el resultado de estos dos procesos, de que las variaciones temporales del campo de inducción magnética producen circulación del campo de intensidad eléctrica, y a su vez la variación temporal del campo de intensidad eléctrica induce circulación del campo magnético. Entonces, esas son las ecuaciones de Maxwell. Y en el siguiente renglón vamos a ver, voy a describir la ecuación que estudió Silverstein desde el 1907, con la referencia que acaban ustedes de ver en el
resumen, y en el vacío. En el mismo año, un par de meses después, escribió la versión para medios materiales. Y entonces introdujo la constante dieléctrica y la permeabilidad del medio. Pero la parte básica es la misma. Entonces, la operación de rotacional la podemos escribir en términos de esta matriz de 3×3, que es una matriz antisimétrica y cuyas entradas son precisamente parcial con respecto a z, parcial con respecto a y, parcial con respecto a x, con los signos correspondientes, para que cuando se combine con el vector columna, que involucra el bivector campo de intensidad eléctrica más I veces el campo de inducción magnética, siendo I la unidad imaginaria, se van a obtener precisamente del lado izquierdo de la ecuación las componentes del rotacional. Y del lado derecho aparece I entre C parcial con respecto a T de el mismo vector columna. Y ustedes ven la importancia de tener la unidad imaginaria para que en la ecuación de la izquierda, que va a comparar la parte real de la ecuación del lado izquierdo, lleve el signo negativo que viene con la ley de Lenz en la ley de Faraday, Lenz y Henry. Y cuando se comparan las partes imaginarias, pues entonces se tiene la ley de inducción electromagnética de Maxwell con el signo positivo. Y entonces, si aceptamos, como lo hicieron después otros autores, que este vector columna juega el papel de la función de onda, entonces vamos a tener un hamiltoniano aplicado a la función de onda y h barra parcial con respecto a t de la función de onda. Esto desde luego viene con todo detalle en el artículo de Kobe, que es el que voy a comentar después de completar esta parte. Esta es simplemente para ver las herramientas matemáticas que usó Silverstein para proponer esta forma de las ecuaciones de Maxwell. Debo de mencionar que la referencia de Silverstein, que está en el resumen que se exhibió, es diferente de la referencia que incluí en el resumen con que se anunció el coloquio. Y en ese trabajo, Silverstein presentó una forma alternativa adicional de las ecuaciones de Maxwell en términos
de cuaterniones. Pero aquí, si le cambiamos la posición para que se vea lo de abajo, podemos reescribirlo reconociendo desde luego ya lo que ustedes conocen, de que la cantidad de movimiento se representa con el operador menos IH barra nabla. Y entonces estamos cambiando las constantes y las posiciones de las cantidades involucradas para tener la identificación de lo que es el hamiltoniano para la descripción del campo de radiación en la versión de ecuación cuántica. Y entonces tenemos desde luego Px, Py, Pz como las componentes de nabla y tenemos tres matrices en la que son en realidad matrices de 2 por 2. Pero se necesitan las tres para tener las ecuaciones de Maxwell completas. Y estas matrices, si lo comparan con los que conozcan la ecuación de Dirac, nos permite identificar que estas matrices son matrices de spin. Y la cantidad física que está representando este hamiltoniano es la proyección del spin en la dirección de la cantidad de movimiento. Propiedad que se conoce también con el nombre de helicidad. También está conectado con las propiedades de polarización de la luz, con dos estados alternativos. Entonces, aquí ya desde luego estoy incluyendo los elementos de mecánica cuántica reconocidos por Planck y por Einstein, de que la acción está cuantizada y como consecuencia de esa cuantización de la acción, la energía de la radiación está cuantizada. Y por otra parte, la longitud de onda está asociada a la cantidad de movimiento. Y eso es muy importante para la parte de mecánica cuántica en términos de la propuesta de de Broglie en 1923 de que si la radiación tiene propiedades de energía concentrada y un comportamiento que se identifica como corpuscular, también sería posible que la materia cuyas propiedades corpusculares eran las reconocidas, pudiera tener también propiedades ondulatorias. Y fue precisamente hasta que se tuvo esa propuesta que 2 años después se tuvo ya la formulación de la
mecánica cuántica, tanto con las versiones de Heisenberg a través de las matrices y de la ecuación de onda tipo Schrödinger. Entonces, esto podríamos decir es la parte preliminar, y ahora vamos a entrar a la parte de lo que describe Kobe en su trabajo de 1999 en Foundations of Physics, y la presentación misma la voy a preceder de comentarios sobre el trabajo de Donald Kobe. A él tuvimos el gusto de conocerlo a través de un colega de Brasil, del doctor Valdir Aguilera, quien fue coautor con Kobe en varios trabajos, y en este artículo del 99 da gracias a los colegas del Instituto de Física Teórica, en particular a los profesores Paulo Leal Ferreira y Abraham Zimmerman, por su hospitalidad de numerosas ocasiones. Yo tuve la fortuna de coincidir con Kobe en mi año sabático, en que estuvimos en Brasil en principios del 96. Y fue en aquella ocasión que dio un seminario en el Instituto de Física Teórica, hablando de las ecuaciones de Maxwell en la forma de una ecuación de tipo Schrödinger. En este artículo, él habla de la ecuación de Schrödinger para un solo fotón, pero como lo menciona la descripción, también incluyó en esta versión la segunda cuantización para tener una teoría de campo cuántica de la radiación. Y voy a ilustrar con un par de figuras lo que muestra como conexión entre la ecuación para un fotón y la segunda cuantización de la misma para tener una versión de teoría cuántica de campo para muchos fotones. Entonces, aquí está presentando la comparación de lo que se tiene para partículas y para radiación. Desde luego, en partículas se trata de materia, y en la parte de radiación electromagnética, entonces, a nivel clásico se tiene la mecánica newtoniana o einsteiniana, y para la radiación se tienen las ecuaciones de Maxwell. Aquí pone
la teoría cuántica en términos de la ecuación de Schrödinger o la versión relativista para los electrones en particular de Dirac. Y entonces lo que considera es que el paso de la teoría clásica a la ecuación de onda fue la primera cuantización. Y cuando se pasó a una teoría de partículas cuantizadas para muchas partículas cuánticas, se tuvo ya la idea de una teoría de campo cuántica. Carlos. Sí, pero sería esa segunda cuantización impide que haya invarianza en la parte de los estados estacionarios. Eso lo hicimos. Entonces, pero impide solamente para muchas partículas. Para una partícula es posible, pero apenas hay dos o más, hay ese problema de la invarianza que trae la interpretación incorrecta de lo que es una energía negativa, como un positrón, que no tiene nada que ver. Entonces, esa segunda cuantización, para más de una partícula, da una inconsistencia. Para una partícula está bien. Agradezco a Carlos su intervención. Desde luego, aquí yo simplemente estoy tratando de hacer la descripción del trabajo de Cove y, desde luego, podríamos decir las diferentes interpretaciones de algunos de los fenómenos a las que se puede prestar y en la que posiblemente hay más preguntas que respuestas, pero esa es parte de nuestra disciplina. Entonces, en el caso de la radiación, las ecuaciones de Maxwell ya habían tomado esta forma. Entonces no hay una primera cuantización. Y entonces la teoría de electromagnética cuantizada, la parte importante es decir que esta describe muchos fotones. Y Cove dice, en el caso de la radiación, pues el nombre de segunda cuantización realmente no aplica. Pero él quiere poner las cosas en el mismo nivel para materia y para radiación. Y esto lo ilustra con la segunda figura, que tiene exactamente la misma forma para las partículas. Esa es historia bien conocida, pero entonces él considera que las ecuaciones de Maxwell o ecuación de Schrödinger para un fotón se puede ver como la primera cuantización. Y entonces se van a tratar ya las soluciones de esa ecuación como punto de partida para hacer lo que es la segunda cuantización. Y para hacerlo, toma prestadas también la terminología que se utiliza en teoría de campo cuántica. Y entonces él considera, en el caso de
partículas, hay partículas y antipartículas. Desde luego, se conocen diferentes simetrías y sus invariancias asociadas a cada tipo de ecuación o de teoría. Y entonces, en particular, en electromagnetismo, sabemos que existen transformaciones no solamente espaciales o temporales o transformaciones de norma y sus invariancias, pero se tienen también transformaciones de derecha por izquierda, de arriba por abajo, de adelante por atrás, y que son las transformaciones de paridad. Y se tienen también la transformación de tiempo hacia adelante y tiempo hacia atrás, de inversión temporal. Y también la de el cambio de una partícula cargada con un signo por carga con el signo contrario. Y entonces estas transformaciones P, T y C las satisfacen las ecuaciones de Maxwell. Y entonces Feynman introdujo la idea de que partículas que viajan hacia el futuro y sus antipartículas se pueden conectar a través de estas transformaciones y correspondientemente se pueden aplicar al fotón. Y entonces analiza el comportamiento del fotón bajo esas operaciones, reconociendo que el fotón es su propia antipartícula. Pero eso es lo que le permite decir, y ahora yo puedo hacer la segunda cuantización calcada de la segunda cuantización que se realizó en materia. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es describir las propiedades del fotón según Cobe desde el punto de vista de ecuaciones de Maxwell, tal como las estudiamos en los cursos de electrodinámica clásica, y la descripción cuántica en términos de la función de onda, que desde luego tiene su compleja conjugada, y el campo eléctrico es simplemente la semisuma de esas dos funciones de onda, y la B es la semidiferencia, o una es la parte real del bivector y la otra es la parte imaginaria del bivector. Y entonces va sucesivamente sobre las propiedades de energía, las propiedades de cantidad de movimiento lineal, de momento angular total y la distinción entre momento angular orbital y momento angular intrínseco. Entonces, lo voy a hacer de exhibir simplemente las ecuaciones respectivas
sí quiero hacer una presentación de unos 45 minutos. Faltan 5 minutos. ¿Qué horas son? Faltan 5 minutos. Faltan 5 minutos. Entonces, posiblemente es mejor. Pon la número 5, ahí está. Entonces, ahí está, energía desde el punto de vista de fotones y desde el punto de vista del campo electromagnético. Entonces, en la parte de abajo se tiene la energía para cada estado con una cantidad de movimiento o un vector de propagación perfectamente definido y una helicidad lambda que puede ser más 1 o menos 1. Y ahí tienen ustedes la suma de los cuadrados de las componentes respectivas de la E y la B. Y esta energía para un fotón pues está dada por H barra omega. ¿Ya? Entonces, y allá arriba está la versión en términos de, tenemos nuestro hamiltoniano y vamos a tomar el valor esperado del hamiltoniano. Y entonces en términos de las funciones de onda y el hamiltoniano se tiene la misma cantidad. Entonces, la normalización de la energía del sistema se hace por fotón. Vamos a las otras. Y entonces ahí es para la cantidad de movimiento. Como está trabajando en el formalismo de hamiltoniano, entonces pone el operador, pone la masa como energía entre el cuadrado de la velocidad y pone la cantidad de movimiento como masa por velocidad y calcula el valor esperado correspondiente. Y entonces, desde luego, se tiene la transformación para ponerlo en términos de los campos mismos. Y se obtiene H barra K. Y, desde luego, en la electrodinámica clásica, E cruz B y entre C es la cantidad de movimiento también. Entonces, y ahí está lo que mencionaba, E es la semisuma y B es la semidiferencia de los campos. Son la semisuma y la diferencia de la función de onda y su compleja conjugada. Y entonces pasamos a la... Esa función de onda permite describir la localización del fotón en el espacio, porque dicen que... Te tengo reservada una transparencia en la que hace referencia a ese punto. Entonces, vamos a la... bueno, entonces aquí está el momento angular total. Entonces el momento angular total está poniendo la cantidad de movimiento lineal cruzada con la R. Y dice, de aquí sacamos las dos. Y la puede poner en términos de lo que se tiene en términos de las ecuaciones de Maxwell y de los campos E y B. Y entonces... Y ahí hace la distinción entre la parte orbital y la parte de spin.
No voy a entrar en detalle, pero sí voy a pedir a Gregorio que haga el recorrido. Si ven ustedes alguna cosa que les interese especialmente, estas dos tienen sus detalles importantes. Giovanni, ahí está lo del uso del potencial vectorial como una de las variables y sus derivadas como sus cantidades de movimiento canónicamente conjugadas. Pero estas nada más involucran la parte transversal, porque es la que entra en la parte de radiación. Entonces son invariantes de norma. Y bueno, entonces distingue y lo puede poner también como R cruz P. Y si le seguimos, y entonces aquí está, por ejemplo, también la parte de spin y reconoce que las matrices de spin satisfacen la ecuación de conmutación de momento angular intrínseco con valor S igual a 1. Vamos a regresar al 4 para ilustrar el tipo de discusión que ha habido a lo largo del siglo, podríamos decir, sobre la cuestión de localización o no localización. Vamos un poquito más adelante. Esta es interesante porque este es donde representa los estados con energía positiva y con energía negativa y también con la inversión en el tiempo, y que es la que utiliza para la parte de segunda cuantización. Vamos más para adelante. Aquí. Entonces, esta es la parte en la que discute la parte de la localizabilidad. Y entonces los autores que están, han participado en esto, ustedes pueden reconocer Newton y Wickman, Virula, Riemann, Silverstein, Landau y Peierls y otros autores. Entonces, en el caso de el punto de vista de Kobe, es para este tipo de soluciones que son ondas planas en un volumen determinado, la probabilidad es la misma en todo el volumen. También discuten la posibilidad de representar al fotón como paquetes de onda, pero entonces ya no tendrían una energía y las otras propiedades bien definidas. Entonces, ahí están las discusiones precisamente sobre si se puede localizar o no un fotón. Desde el punto de vista experimental, los fotones, si es que los hay, se detectan donde ponemos el detector, que pueden ser nuestros propios ojos. Entonces,
y la localización, desde luego, está acotada por la cuantización de la acción. Voy a dar por terminada lo que es la presentación y si hay preguntas podemos dedicar. Agradecemos a Eugenio nuevamente. Muchísimas gracias.